Nuevamente con ustedes su servidor y amigo José Manuel Ramos Sánchez. En esta ocasión voy a comentar algo acerca de la masonería para luego referirme a dos personajes muy importantes que han formado parte de la misma. Pues bien, la masonería significa construcción, edificación, y le debemos mucho porque gracias a la misma han tenido lugar las grandes revoluciones. La Revolución Francesa, la liberación de los criollos en los Estados Unidos, independizándose de la corona española. Y vamos a mencionar entonces a dos personajes que son relevantes. El padre Miguel Ramos Arizpe, en primer lugar, ¿no? Conocido como padre, al igual que Morelos, o al igual que Hidalgo, pero fue un hombre muy inteligente, muy conocedor, demasiado culto, fue diputado a las Cortes de Cádiz. Fue un apóstata. ¿Por qué? Porque renegó de la religión. ¿Sí? La consideró completamente inútil, siendo sacerdote católico. Fue uno de los máximos representantes de la masonería. Se le conoce como el padre del federalismo. ¿Pero qué quiere decir federalismo? Pues del latín federare quiere decir unir. Y así tenemos la primera constitución federal en México gracias a él, porque fue su principal promotor, sin lugar a dudas. Va de la mano con otro personaje que se llamó Joel Robert Poinsett, con doble T al final. Fue ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, muy amigo de James Monroe. Con él cobró auge la masonería yorquina. Fue mandado por ese presidente de los Estados Unidos, autor del apotegma América para los americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda América es nuestra y no vamos a permitir que venga un príncipe europeo a tratar de gobernar o a gobernar alguno de los lugares de América. Así llegó a México a establecer con mucho dinero bastantes logias yorquinas. Antes nada más había masones escoceses y por razones de conveniencia, claro está, muchos cambiaron a este rito de la masonería. Entre otros, por no decir los principales, tenemos a Vicente Guerrero. Tenemos también a otro sacerdote renegado que fue José María Alpuche, y otro personaje que fue, como se dice popularmente, seminarista reventado, Lorenzo de Zavala. Hubo muchos más, pero aquí hizo de ejemplo. Vamos a dejarla así, nada más. Hay un enlace entre los dos porque ayudó mucho al establecimiento de logias el padre Miguel Ramos Arizpe. Sí. Ahora sí vamos a continuar diciendo que el 28 de septiembre de 1821 tuvo lugar el levantamiento del Acta de Independencia. No se presentó Juan de O'Donoghue, habiendo sido uno de los principales, puesto firmó con Iturbide el Tratado de Córdoba. Tuvo lugar la formación de un gobierno provisional, la Junta Provisional Gubernativa, ¿sí? Y esta se dividió en dos regencias. En la primera tampoco estuvo presente, no obstante que fue nominado Juan de O'Donoghue, pues a la segunda menos. Y esto dio paso a que se proclamase emperador Agustín de Iturbide, porque el rey tampoco ratificó el Tratado de Córdoba ni mandó un representante por considerarlo una burla.
El pueblo aclamaba viva Agustín I. De manera unánime puede decirse. Y así, el día 22 de mayo de 1822 fue coronado emperador de México y su esposa Ana María Huarte emperatriz sobre el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Bien, Poinsett le pidió la venta de los territorios que habrían de perderse posteriormente y se negó rotundamente a ello a Agustín de Iturbide. Sí. Pero el Congreso estuvo llenándose de masones y orquinos y votaron por la expulsión de Agustín de Iturbide, quien no tuvo más remedio que renunciar como emperador. Fue un imperio efímero porque duró tan solo 10 meses. El 19 de marzo de 1823 dejó de ser emperador este personaje. De nuevo se formó un gobierno provisional denominado de manera impropia Poder Ejecutivo, integrado por 3 personajes, como fueron Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, como quien dice, 3 presidentes. ¿Sí? Y estos gobernaron, se puede decir, de manera pues un tanto eficaz. Y mientras tanto, pues todavía estaba preparándose para la Constitución de 1824. Hubo mucho movimiento masónico y vamos a hablar también del centralismo. Al lado de este personaje, o sea, el padre renegado que mencionamos, Miguel Ramos Arizpe, estaba la figura ilustre que mencionamos la vez pasada, o sea, Lucas Alamán, conservador y partidario del centralismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues que en el liberalismo hay la división de los poderes en 3, y en el centralismo, pues su nombre casi lo indica, el poder es único e indivisible, uno solo es el que gobierna, nada de división del poder ni en 2 ni en 3. Pues bien, así llegamos a la Constitución de 1824, ¿sí? Siendo el principal promotor, claro está, el padre Ramos Arizpe. ¿Sí? En su artículo 1 aparece que la religión católica será única y exclusiva del Estado mexicano. ¿Sí? Y aparece la división del poder de acuerdo con la teoría de Montesquieu, el francés. Poder legislativo, el que crea leyes; ejecutivo, el que las aplica directamente; y judicial, el que las aplica siempre e invariablemente mediante un procedimiento. Bueno, es lo que podemos decir de momento acerca de esta Constitución, pero yo considero que ello amerita una mayor explicación, empezando por la Constitución de Francia de 1791, pasando por la de Cádiz, por la norteamericana, pero debo mencionar también que Lucas Alamán dijo que esta Constitución primera federal de 1824 sirvió para unir en Estados Unidos lo que estaba desunido, y aquí en México para desunir lo que ya estaba unido, y que la Constitución mexicana de 24 pues es una réplica de la de Estados Unidos y esta a su vez de la francesa. Es el criterio de Lucas Alamán, contrario completamente a la de el padre Ramos Arizpe. Para la siguiente hablaremos mucho más de este tema,
para una mayor ilustración. Es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.